Madres de Jesús sacerdote, donde nos unimos a María y nos ofrecemos por ellos. Volvemos a invocar la presencia del Espíritu Santo para que nos ilumine en nuestra mente y en nuestro corazón el mensaje que Él nos quiere dar. Y hemos estado viendo del libro de Transformados en el Hombre Nuevo del Padre Luis Ruiz, misionero del Espíritu Santo, la cadena de amor, que consiste en estar ofreciéndonos junto con Jesús al Padre a favor de la salvación de las almas y santificación de los sacerdotes. Y contiene 14 reglas o virtudes. Y ahora vamos a ver la regla número 6, que se llama: el alma debe de hacer abstracción de sí misma y que yo solo sea el blanco de todas sus aspiraciones. Y vamos a ver que cuando el amor empieza a apoderarse del ser creado, imperfecto por naturaleza, comienza a desarrollar en él un proceso de purificación y de unificación para llevarlo a la perfecta unión con Dios. En el proceso de identificación con Dios es muy importante tener en cuenta desde el principio el punto de llegada, que es la unión. Para llegar a la unión es necesario hacer abstracción de nosotros mismos y que Dios sea el blanco de nuestras aspiraciones. Y es muy distintivo vivir el proceso de unión con Dios tratando de renunciarse a sí mismo, por simple ascesis a vivir ese paso de acercamiento a Dios, tratando de buscar la unión con el amor. La unión se adquiere por un proceso de unificación que es constante. Esta regla enseña a vivir el proceso de sustitución y de suplantación que tiene que realizar en nosotros el amor para llegar a la unión. Este proceso también se realiza en el amor humano auténtico. Cuando se vive un amor verdadero, comienza un dinamismo incesante. El amante va aprendiendo a sentir por el amado, sintoniza con él en todo cuanto puede. Se establece una unificación dinámica de sentimientos, gustos, complacencias, gozos, descansos y actividades. Que parece que el amante se ha perdido en el amado. Así es en realidad, pero ese desaparecer no es para nulificarse o destruirse, sino para reencontrarse en el amado de modo nuevo, unido a Él, vibrando con Él, viviendo lo que Él vive. Se ha vivido un hacer abstracción de sí mismo, pero en realidad el propio yo se ha enriquecido. Ya no es el yo aislado del amante el que subsiste y vive el amor, sino que es el yo del amante unificado con el yo del amado, que ama lo que ama el amado, participa en todo lo que participa el amado, condivide todo con el amado. Su yo, al hacer abstracción de sí mismo, se ha agigantado y se ha multiplicado, se ha engrandecido. Ya no es el yo del amante solo, ahora subsisten juntos en todo el amante y el amado. Y continúa diciendo el Padre Luis Ruiz: el amor humano es por lo general falso, egoísta, encerrado en sí mismo. El amor divino viene a purificar el corazón del hombre en este mundo de egoísmo y de autoidolatría. En esta actividad purificadora, el amor desarrolla un dinamismo sustitutivo, realización de la palabra de Dios anunciada por el profeta. Os daré un corazón nuevo, infundiré en vosotros un espíritu nuevo y que quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Eso lo encontramos en Ezequiel 36. El amor divino quiere que el yo de la criatura, corazón de piedra, sea sustituido por el yo de Jesús, corazón de carne. No se trata de un cambio de personalidades ni de una destrucción de nuestra identidad personal. La vida espiritual es
perfectiva de la persona humana, no destructiva de ella. Si a veces parece que la tendencia a la perfección destruye a la persona, es porque no entendemos o no canalizamos bien el proceso perfectivo de la purificación. De todas vuestras inmundicias yo los purificaré. O el proceso sustitutivo. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. De eso se trata. Esa purificación y sustitución realizada por vía afectiva, no de un cambio de personalidad. No sé ustedes, los que nos están escuchando, pero a mí me encanta la forma como yo he visto que a mí me ha tratado el Señor, que me ha llevado a la conversión a través del amor, a través del afecto y a través del te convenzo por la buena, ¿no? Espero que también sea su experiencia, pero así nos lleva el Señor a la unión. Esta unión implica una continua transferencia por vía del amor, del yo de Jesús al yo de la criatura. Si esta asimilación amorosa se da en el amor humano, con mayor razón y con mayor fuerza se da en el amor divino. Entonces, esta regla sexta nos enseña a amarnos en Dios y nos exige amarnos en Jesús. En la medida en que la persona comienza a empatizar sobrenaturalmente con el yo de Jesús, va aprendiendo a amarse en relación con Él. Comienza a tener siempre en cuenta las consecuencias de su actuar. Su pensar, su amar, acarrea para Jesús. El alma va adquiriendo una nueva visión de sí misma, ya que no se ve aislada o solitaria, sino que empieza a mirarse asociada a Jesús. El Espíritu Santo va suscitando en el alma la inquietud y la tendencia de mirar todas las cosas, las personas y los acontecimientos desde Jesús. Y yo quiero agregar que como está esa regla básica y práctica que nos han enseñado, ¿verdad? Es, ¿lo haría Jesús? ¿O qué haría Jesús en tu lugar? ¿Qué diría Jesús? ¿O con qué actitud lo haría Jesús, no? Y Jesús viene a hacerlo en ti, ¿por qué? Porque ya estás en un grado de unión con Él. Entonces, la abstracción de sí mismo no consiste esencialmente en el no mirarse en sí mismo, a sí mismo, ¿verdad? Sino en el vivir definitivamente con nuestro yo orientado hacia el otro, o sea, Dios. El hacer abstracción de sí mismo implica el no tomarse en cuenta a sí mismo en forma egoísta, cuando se trata de la gloria de Dios o del bien del prójimo. El espiritual debe aprender a tomar siempre en cuenta al otro y a preferir su bien antes que el propio. Esta actitud es importante y absolutamente necesaria para adquirir una mentalidad sacerdotal. Y entonces, ¿cómo lo vivió Jesús? Ay, me encanta. Fíjense. El blanco de las aspiraciones de Cristo, ¿quién es? Su Padre. El cuarto evangelista ama presentar a Jesús santamente obsesionado por el Padre, ¿no? Así lo presenta San Juan. Lo enseña claramente cuando Jesús dice, yo honro a mi Padre y vosotros me deshonráis a mí. Yo no busco mi gloria, hay quien la busque por mí. La única aspiración de Cristo es buscar la honra de su Padre. Al buscar la honra del Padre, Jesús provoca que el Padre busque la honra y la gloria del Hijo. El Padre busca siempre la gloria de su Hijo, a quien llama la Escritura resplandor de su gloria e impronta de su ser. Lo encontramos en Hebreos 1. El Padre busca siempre nuestra gloria al ser destinados a configurarnos a la imagen de su Hijo. El amor perfecto nos impulsa siempre a glorificar a Dios en el olvido propio, es decir, en el amarnos siempre en relación a Él y en buscar su gloria en la configuración a su Hijo.
para hacerlo blanco de todas nuestras aspiraciones. En la Escritura, Cristo se nos presenta como modelo del olvido propio. El Espíritu Santo lleva a Cristo a olvidarse de sí mismo y a hacer de Dios el blanco de sus aspiraciones. Cristo nos enseña con su vida la forma suprema al entregarse a sí mismo. Cristo, por el Espíritu Eterno, se ofrece a sí mismo inmaculado a Dios, nos dice en Hebreos 9. San Pablo propone la vida cristiana como configuración con Cristo. Debemos configurarnos con Él en su muerte al pecado. Esa muerte al pecado debe ser definitiva. Morir al pecado por plazos no conduce a la configuración con Cristo, sino al cultivo del egoísmo. Cuando se muere definitivamente el pecado, se muere definitivamente el egoísmo. Se vive en el amor puro y se vive para Dios. Esta regla nos conduce a la muerte de nosotros mismos, es decir, a la muerte del ego, del egoísmo. Por eso nos hace vivir buscando a Dios como blanco de nuestras aspiraciones. El olvido propio de Jesús lo hace salir de sí y lo abre a los otros. Cristo se olvida de sí para ocuparse de sus hermanos los hombres. El verdadero olvido propio de Jesús nace del amor. El amor perfecto lleva a Jesús a vivir una única aspiración, Dios y el bien integral de los hermanos. El Evangelio de Juan nos revela a Jesús amado por el Padre porque se olvida de sí. Y dice en Juan 10, el Padre me ama porque doy mi vida. Cristo es amado por el Padre porque hace abstracción de sí mismo y busca solo su agrado. Como dice Jesús en Juan 8, yo hago siempre lo que le agrada a mi Padre. Y entonces el amor puro de Cristo lo hace vivir para el Padre buscando su gloria y lo hace vivir para el hombre comunicando su vida. El olvido propio de Jesús es imitado por María Santísima y vamos a ver aquí lo que nos dice el Padre Luis Ruiz. María es el vivo reflejo de Jesús, la prolongación de su vida y la revelación de su interior. Las aspiraciones de María se ponen en manifiesto en el Evangelio cuando ella y José sufren la pérdida de Jesús en Jerusalén. Al encontrarlo en el templo, María le dijo, tu padre y yo angustiados te buscábamos. Lucas 2:48. Y Jesús es la primera aspiración de María. Todo su anhelo es buscar a Jesús, estar junto a Él, consagrarse a la persona y a la obra de su Hijo. Ser toda para Él, todo el ser de María, es una aspiración existencial y afectiva hacia el Hijo. Si lo vemos en las bodas de Caná, María aparece preocupada por los intereses de sus amigos, porque ya no tienen vino. Y le dice a Jesús, su preocupación no se limita a solucionar una necesidad material, sino a revelar a Jesús, descubrir al que vive oculto entre los suyos, pero María tiene que aceptar los caminos inescrutables de Dios, prescindiendo de sí misma y secundar los planes misteriosos de Dios, haciéndolos blanco de sus aspiraciones. María tiene que vivir atenta a seguir esos planes y muchas veces sin comprenderlos, como nos dice el evangelista Lucas. No comprendieron lo que les decía Jesús. Aquí nosotros podemos encontrar un punto de reflexión y de imitación a María, y es el buscar ese olvido propio para nada más buscar qué es lo que va a dar más gloria a Dios. Entonces eso quiero hacer, eso quiero que se haga en mi vida, porque esa es la aspiración de mi vida. Entonces vamos a ver cómo aquí nos comparte la sierva de Dios Conchita Cabrera su experiencia. En el proceso de la unión del alma con Dios se deben desterrar todos los obstáculos que impiden o retardan la unión. Y Concepción Cabrera de Armida señala aquí el primero y supremo obstáculo que estorba al alma en el camino hacia la unión. Ese yo.
Por eso la sierva de Dios dice que quiere dar muerte a su propio yo. Siente también la necesidad de separarse de su propio yo. Estoy acompañada de ese yo y debo de estar vacía y sola. Bueno, pues, dice más adelante, siento una sed de dejarme a mí, de salir de mí, me parece que este es el paso que debo de dar para apretarme más con él. Pero el tropiezo con el que más me encuentro a cada paso es conmigo misma y no sé qué hacer para no encontrarme. Continúen en mi alma los deseos vivos de lanzarme a Dios sin ningún impedimento. ¿Lo conseguiré? Bueno, pues yo les quiero aquí compartir que aunque no nos podemos dejar a nosotras mismas, sí podemos dejar de vernos para ver a Jesús, pero ese requiere de gracia y requiere de un constante trabajo de oración de silencio para dejar de poner atención tanto a nuestros pensamientos como a nuestros deseos. Fíjense que luego nos comparte el padre Luis Ruiz esta lucha que vivimos constantemente en nuestra vida. Con mucha frecuencia nuestros intereses personales están en pugna con los intereses de Cristo y con los intereses de las personas con quienes convivimos. Fácilmente surge el conflicto entre lo que a mí me gusta y lo que Dios quiere, entre lo que yo prefiero y lo que los demás han decidido. En este proceso dinámico de sustitución de gustos e intereses, se va realizando una verdadera transferencia divina en la que el Espíritu Santo va haciendo nuestros los gustos, atractivos e intereses de Cristo. ¿Qué les parece? ¿Qué necesidad tenemos nosotros de esto y de pedirle al Espíritu Santo que haga esto mismo? Que realmente haga esa transferencia divina en nuestro ser. Que los gustos de Jesús ya sean nuestros gustos y sus intereses nuestros intereses, de tal forma que podamos estar empujadas y movidas a hacer solo lo que a Él le agrada y no tanto, o que ya, fíjense, una cosa es decir, no voy a hacer lo que a mí me gusta porque no es lo de Jesús, y una cosa todavía mucho mejor que habla de ya una unión más estrecha con Jesús es, yo voy a hacer eso porque eso es lo que le agrada a Jesús, o sea, a mí me agrada también. Y sí, y como dijo Jesús en el Evangelio, gracias Padre porque así te ha parecido bien, que esa es una frase que hay que yo me he puesto a practicar mucho, ¿no? Aún como para decirme a mí misma, si a Dios le ha parecido bien que me pase esto, gracias Señor. En el proceso de olvidarse de sí mismo y de hacer abstracción de sí, dice el padre Luis Ruiz, es un paso obligado de afinamiento y purificación del amor. Así lo experimenta Conchita Cabrera. Ese amor purísimo trae varios efectos ineludibles, que son amar a Jesús con amor profundo, con ardor sin igual y con gran deshacimiento propio. El modo práctico de hacer abstracción de sí mismo es amar a Jesús con amor superior al que nos amamos a nosotros mismos y sin tomarnos en cuenta nosotros mismos. Todos estos efectos culminan en otro, que es la meta en la que estos conducen. Me miro en Él y me olvido de mí con un despojamiento del yo que no sé cómo explicarlo. Este es el fenómeno místico que realiza el Espíritu Santo en el espiritual. El alma va aprendiendo a mirarse en Cristo y a descubrirse identificada con la persona de Cristo. Y nace en su corazón un amor a Cristo superior al amor con el que se ama a sí mismo, que la hace experimentar que desaparece en él. Pues, ¿qué les parece si vamos pidiéndole al Espíritu Santo que venga a hacer esto en nosotras? Nos damos esa gracia de que sea Él en nosotros. También dice Conchita Cabrera en su diario, solo mi Dios, solo su gloria, solo su mayor gloria, el blanco de mis aspiraciones. Aquí entra la salvación y perfección de las almas, ese broche de oro de los oasis. Aquí está el olvido propio y el recuerdo de Dios, la muerte de sí mismo y el vivir de su vida.
Pues aquí son dos enseñanzas importantes. La meta de toda acción divina debe ser la gloria de Dios, la mayor gloria de Dios. Como dice San Pablo, sea que coman, sea que beban, háganlo todo para gloria de Dios. Y el modo como podemos realizar esa meta en la espiritualidad de la cruz es la salvación y perfección de las almas mediante el ejercicio de la cadena de amor. Es decir, ofreciéndonos con Jesús al Padre constantemente y viviendo estas 14 virtudes que tenemos aquí. ¿Cómo podemos aplicarlo a la vida? Para llegar al objetivo que nos propone esta regla necesitamos adquirir una manera nueva de amarnos a nosotros mismos. ¿Cuál es ese nuevo modo de amarnos? El hombre debe de aprender a mirarse en Dios, a amarse en Dios. La persona necesita aprender a descubrirse identificada con Dios. A través de ese dinamismo aprenderá a identificarse con Dios y se descubrirá transformada en Él. En la medida que la persona se va descubriendo identificada con Dios, sus gustos serán los gustos de Dios. Se va encontrando presente en Él. El dinamismo del amor unitivo nos enseñará a amarnos en Dios, a descubrirnos en Él, a mirarnos en Él, a captar la forma como estamos pensados por Él, a descubrir el modo como Él ha proyectado comunicarnos su amor y permitirle que realice su proyecto de salvación. El hombre debe aprender a descubrirse a sí mismo unido a Cristo. ¿Qué misterio de la vida de Cristo me atrae más y me facilita identificarme con Él? Esa es una buena práctica que podemos realizar en la noche, ¿verdad? Que tengan paz y calma en la oración. ¿Cuál es el aspecto o misterio de la vida de Cristo que me identifica con Él? Aquí en este caso nosotros tratamos de identificarnos con el sacerdocio de Cristo, pero aún dentro de esta misma espiritualidad hay una, como dicen, vocación dentro de la vocación, ¿verdad? Y busquen ese aspecto de Jesús. Busquen y luego busquen la manera de practicar, identificarse con eso, ¿no? ¿Qué perfección o atributo de Dios me es más atractivo y más perfectivo de mi persona y me lleva a integrarme plenamente a ese plan amoroso de salvación? Así es como podemos hacer a Dios como blanco de todas nuestras aspiraciones. Para olvidarse de sí mismo es necesario salir de sí, es necesario interesarse por los demás, es necesario aprender a mirarse siempre presente en Dios, es indispensable aprender a amarse a sí mismo al modo de Dios. En los escritos de Conchita hallamos consejos muy prácticos para vivir esta regla. Dice ella, me tocó esta semana la regla sexta para la práctica e hice esto. No detener los pensamientos en mi persona, no quejarme de las enfermedades, no admitir la más pequeña complacencia propia y alabanza ajena. Como si no existiera, no fijarme jamás en si me quieren o no, si me hacen caso o no me hacen, si me alaban o me ofenden. Todo me será igual poniendo en juego la santa indiferencia. Vencer todos mis cansancios, sueño, flojera o repugnancia diciendo, yo solo quiero hacer lo que Dios quiera, pues Él es el blanco de mis aspiraciones. Procurar la muerte de mi miseria en todo propio querer, que no sea según Dios, contrariándolo, porque con esa abstracción está la muerte del yo en toda su plenitud. Para el cuerpo, para la comodidad, para las quejas, no existo. Bueno, y luego sigue diciendo el padre Luis Ruiz, que muchas veces nos valemos de la enfermedad para atraer la atención de los demás hacia nosotros mismos. Con el pasar de los años nos hacemos muy quejumbrosos y vivimos contemplándonos y pensando qué nos duele. Para salir de tal autocontemplación es necesario dejarnos guiar por el Espíritu Santo.
Él nos irá sacando de nuestro ensimismamiento. Él nos irá enseñando a vivir teniendo a los demás, es decir, a Dios y a los hermanos, como centro de nuestras preocupaciones y blanco de nuestras intenciones. No admitir la más pequeña complacencia propia y alabanza ajena. Se trata desde luego de aquella complacencia que provoque en nosotros sentimientos no totalmente según Dios. Y eso lo aclara el Padre para que no haya dudas. Y luego aclara lo que dice Conchita, de no fijarme nunca jamás en mí. Y dice, este equilibrio o desprendimiento en el amor es importantísimo para la vida espiritual. Supone que el centro de interés ya no somos nosotros sino los demás. Esta manera de proceder madura el amor y enseña a trascender los 1000 pequeños desaires que se viven de continuo en la vida de la sociedad, en la comunidad religiosa y en la familia. El cristiano tiene que ser una persona recia, que sepa sobrellevar con entereza toda clase de desdenes. Debe vivir una paz habitual, fruto de su unión con Dios, que la haga vivir con simplicidad y trascendencia todas esas naderías humanas. Fíjense que yo aquí quiero recordarles lo que acabamos de leer hace poquito, que el paso número 1 es amarnos en Dios y que podamos ver cómo Él nos mira, cómo es el proyecto que Él tiene para nosotros. Y al tener esa autoestima, esa seguridad, entonces ya va a ser más sencillo, muy fácil, que no nos preocupe lo que los otros piensan o digan o hagan de nosotros. Y así se le da la muerte al falso yo y se da la vida al verdadero yo, que es el que está unificado con Cristo. Y luego dice Conchita, dice, debo de dar muerte a mí misma, a todo propio querer, que no vaya de acuerdo con los gustos de Jesús. Me pide el Señor fijarme en Él y vivir de su vida sin desear más que a Él, sin hablar ni pensar en Él y sentir por la unión de voluntades como Él, dentro de Él, por Él y para Él. Y a mí esta parte me parece muy práctica, muy práctica el sentir por la unión de voluntades como Él, dentro de Él, por Él y para Él. Y aquí se explica el criterio de discernimiento, morir a lo que no vaya conforme a los gustos de Jesús. Aquí se enumera una serie de sustituciones que debe realizarse: desear, hablar, pensar, sentir dentro de Él. El cristiano, llevado por el amor, debe vivir ya desde la tierra, dentro de Dios, por Dios y para Dios. Debe realizarse en el cristiano un cambio de procederes, nuestro modo ordinario y natural de proceder, que nos lleva a fijarnos primero en que somos perjudicados cuando algo nos afecta y luego a fijarnos en qué afecta a Jesús. Debe ser sustituido por un nuevo modo de proceder que nos lleve a fijarnos qué es lo que afecta a Jesús cuando algo va mal, y luego debemos fijarnos en qué nos afecta a nosotros, y es que no ha salido bien. Esta regla de olvido propio exige primero cuidemos de Jesús y luego de nosotros, que primero nos preocupemos de Él y luego de nosotros, que primero busquemos los intereses de Jesús y luego los nuestros. Y esta parte nos va muy bien a la vocación de la maternidad espiritual sacerdotal, porque sabemos que los sacerdotes son un interés muy primordial de Jesús. Jesús tiene un anhelo y un celo por la santificación de los sacerdotes, y entonces yo, unificada a los intereses, deseos y gustos de Jesús, recibo de parte de Él ese celo por la santificación de los sacerdotes. Pero también yo sé
que los pecados de los sacerdotes, sus defectos o todo su manera incorrecta de obrar le afectan a Jesús. Sin embargo, yo debo de adquirir de Jesús su forma de verlos, de una forma muy misericordiosa, muy paciente, de mucha ternura y de mucha predilección. Entonces, vamos aprendiéndole a Jesús sus modos y no perderlo de vista y ponerlo a Él siempre, siempre a Él primero que nosotras. Y con esto terminamos esta sexta regla de amor, pidiéndole también a nuestro Señor, pues ese Espíritu Santo que es el que nos ayuda a llevar a cabo estas virtudes, porque nosotros por nuestra propia cuenta queremos y damos unos pasitos, pero con la ayuda de la gracia podremos avanzar y de esa forma dar gloria a Jesús, tenerlo contento y hacerlo porque a Él le agrada. ¿Qué les parece esta regla de amor que es una práctica sacerdotal? Pues a todos los que nos escuchan las invito a las Madres Espirituales a buscar nuestra página de Facebook, Maternidad Espiritual Sacerdotal, Madres de Jesús Sacerdote, para que se agreguen y se unan a esta comunidad, porque ahí compartimos varias reflexiones que nos ayudan a crecer en esta vocación, y también tenemos en YouTube estos programas. Pues fue un placer compartir con ustedes. Nos vemos la próxima. Dios los bendiga.